va bien, especialmente en los deportistas que son de lanzadores, ¿ve? Pero en los pacientes mayores la reparación no va bien, especialmente ya con los tendones un poco degenerados, pues la sensibilidad queda ahí. Entonces en ellos se ha visto que los resultados van mejor con la tenodesis, ¿no? Entonces lo que sí hay que ubicar dónde hacerla. Ok, sí, al respecto yo creo que sobre las lesiones SLAP, creo que en algún momento se abusaron en sus reparaciones. Y hemos tenido, creo, todos la experiencia de que esos hombros nos iban un poco a rigideces. Ahora el consenso en general es que en mayores, tal vez no de 40, sino 45 hacia arriba, esas lesiones SLAP del labrum superior, hablamos estrictamente del labrum superior, son consecuencia de la edad y de la actividad que tiene ese bíceps. Y sí tiene relación, doctor Garay, el tendón largo del bíceps, el efecto mecánico que hace el tendón largo del bíceps sobre el labrum. Si recordamos, la inserción es exactamente en el punto máximo, más apical del labrum. Y sobre todo los lanzadores hacen ese efecto de peelback, de pelado posterior en la cabeza, y empiezan a traccionar el labrum superior y empiezan como a arrancarlo y los diferentes grados de SLAP que conocemos. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? Sí. Buenas noches. Yo quiero preguntar al auditorio rapidito, preguntar al panel, ¿cuál es su método de fijación elegido y por qué? ¿Qué implante usan para fijar? Sí, básicamente. ¿Qué implante usan? César Pauca, que está saladito. Bueno, cuando hacemos la reparación a nivel de la corredera, pues no hay mucha dificultad. Podemos usar todo sutura o las anclas PIC, ¿no? Que es la que más usamos. No hay mucha dificultad. El tema es cuando lo hacemos ya más abajo. Más abajo, por ejemplo, la suprapectoral, un tornillo interferencial puede ir bien, porque todavía tenemos esponjosa, pero la subpectoral alguna vez me falló. Entonces hemos tenido que de pedir estos de expansión, o sea, es como el Poglock parecido. Así es, ¿no? Que se expande un poquito y te traba. Eso es lo que hace. Las anclas de impacto. Sí. El doctor Sosa. Gracias. Nosotros casi no hacemos la técnica suprapectoral o subpectoral con elementos de fijación. Lo que hacemos es, hacemos la tenodesis a partes blandas o utilizando la misma ancla de la reparación del manguito. Sí, hacemos eso. Ahora, yo quiero aprovechar para preguntar a todos, viendo a Lucho. Hay una técnica que el doctor, si no recuerdo, el doctor Ryu, cuando vino a una de sus charlas, hablaba de que hay una corriente, o algunos casos estaban haciendo, de fijar el bíceps intraarticular, o mejor dicho, cerca al footprint, pero no resecarlo, mejor dicho, no liberarlo de su inserción en el rodete glenoideo, y que eso no iba tan mal. Y la verdad yo quiero saber si alguno ha hecho eso alguna vez. Ok, antes si vamos a responder, creo, los que podamos a esa pregunta, el doctor Moses, ¿por dónde está? Para que responda con qué elemento de fijación hace la tenodesis. Como te dije, en ese momento nuestra experiencia es poca, y de esa poca que hemos empleado solamente habremos empleado el Tenoloc, nada más hasta ahora. Ok, respondiendo a la pregunta del doctor Sosa, esta técnica de utilizar el remanente del tendón largo del bíceps es utilizada como una aumentación para aquellas reparaciones del mango en las cuales no te sientas muy seguro, es un tejido no muy vital de repente, le otorgas entonces una capa biológica adicional, ¿no? Lo están utilizando. Por ahí escuché más bien ahora que lo utilizan también como parte de una reconstrucción capsular superior.
Si recuerdan, la técnica de, de reconstrucción de cápsula superior es cuando hay un mango irreparable y tenemos que fijar en la glena y en el troquíter. Si ya tenemos una fijación en la glena a través del tendón largo del bíceps, teóricamente, solamente fijando ese remanente hacia el troquíter, tendríamos, por lo menos en parte, una reconstrucción capsular superior, ¿no? Y ahí agregar tal vez algún otro implante además. Eso es lo que se utiliza en el remanente del tendón largo del bíceps, ¿no? En el mercado hemos tenido algunas dificultades para tener los tornillos de biotenodesis, porque no es un tornillo interferencial cualquiera, es un tornillo especial, más delgado, porque recuerden que sobre todo si queremos hacerlo ya empezando la diáfisis, tenemos uno de los riesgos altos de fractura. Un tornillo interferencial de 7, tenemos que brocar casi 8 milímetros de diámetro, es demasiado y eso tenía algún problema. Más cuando han visto de repente en algunos de los dibujos que presenté, ahora también están utilizando una doble fijación, un botón en la cortical opuesta y un tornillo interferencial en la proximal. Eso asume mucho más riesgo para fractura. Ahora, lo que he estado viendo y en los últimos reportes, abogan más cuando hay necesidad de una tenodesis subpectoral, fijar unicortical. Unicortical te evita problemas de los riesgos de fractura, ¿no? Y con un botón similar a los que utilizamos para el ligamento cruzado anterior, se puede fijar fácilmente. El doctor Fernando Ruiz, por ahí lo vi, ya se fue. Fernando, a ver, tu opinión sobre la patología del tendón largo del bíceps. Bueno, yo realmente tengo poca experiencia en la tenodesis, soy honesto. La mayor parte de mis pacientes son mayores de 60 años, le estamos haciendo tenotomía. Eventualmente he hecho desde el principio, desde la técnica de la llave de herradura, he puesto a veces anclas en la corredera, pero realmente no tenía mucha satisfacción y siempre tenía mi duda al resto de estos tornillos de biotenodesis y realmente no la estoy usando. Okay. Uno de los problemas a veces porque la mayoría de patologías que ingresamos al quirófano son del mango rotador, ¿no? Y por allí nos encontramos con que el bíceps también tiene su problema. Y yo creo que ha habido dos riesgos que hemos estado pecando muchas veces en los últimos tiempos, de subestimar esa lesión del bíceps y por lo tanto tenemos pacientes con dolor residual. O hacer como la escuela francesa y romperlos todos. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un balance en el cual, y dependiendo del tipo de paciente y las indicaciones, aprendamos a hacer tenodesis, sean proximales o distales, pero aprendámoslas a hacer. Tenemos ya los insumos suficientes, los tornillos de biotenodesis, tenemos los tornillos, tenemos anclas si queremos utilizar anclas, y yo creo que seguramente esos pacientes bien indicados van a estar sin dolor y con una función adecuada de su brazo, con una fuerza adecuada y sin ese tema cosmético que es muy importante, ¿eh? Más en hombres que en mujeres ahora, más en hombres que mujeres, ¿no? El doctor Rodríguez, ¿qué le van a hacer a su brazo? Eso, ni hablar. ¿Alguna pregunta del auditorio? Doctor Fernández Caicho, por favor. Yo quisiera preguntar a los expositores y a los asistentes todos si han tenido oportunidad de tratar lesiones de esta porción del bíceps en paracaidistas. Si la respuesta fuera negativa, como pienso que va a ser, pido que me permitan reportar sobre esta patología. El hospital de la FAP, ¿cuántos paracaidistas? Ninguno. Todos murieron, doctor, ¿no? Por favor, su experiencia. Es una patología que se presenta cuando se realizaba paracaidismo militar. Curiosamente, los tres PAS presidentes que estamos acá adelante pertenecimos a las sanidades militares. El doctor José Castillo, a la Fuerza Aérea, el doctor Joel Garay, a la Marina y yo a la sanidad militar.
Me remonto al año 72, cuando yo era capitán, y hice mi curso de paracaidismo, ¿no? Paracaidismo militar. ¿Por qué? Especifico bien el término militar, porque es diferente al paracaidismo civil. ¿Y por qué es diferente? Porque los paracaídas que utilizamos en aquella época eran paracaídas de la Segunda Guerra Mundial. El T-10, unos paracaídas redondos que no se podían dirigir como los actuales. Entonces estas lesiones se producían por el temor. Y lógicamente, ¿por qué el temor? Porque se sabía que muchos paracaídas por la humedad no se abrían. Entonces el famoso charuto era una posibilidad de accidentarse. O si no, el Mae West, que se llama Mae West porque había una brisa adelante y hacía como dos prominencias, ¿no? Como senos. Esas expectativas hacían que uno, al momento de saltar, tuviera temor. Claro que uno más que otros. Cuando se saltaba con este paracaídas, que no era el automático, había en la parte posterior donde estaba el paracaídas una cinta, una cuerda que iba a conectarse a un cable que se enganchaba y a la hora de saltar se abría por el tirón. Bien, ¿qué pasaba? Que muchas veces, por el temor al accidente posterior, uno no ponía el seguro, ¿no? Y cuando saltaba, no se abría el paracaídas, pues, ¿no? Entonces, ya se imaginan ustedes, el primer error es el último, pues, ¿no? Otros ponían el alambre, pero por el temor, lo que hacían, no tiraban bien la cuerda para que al momento de hacerse un paquetito, digamos, el tirón salga por la espalda. Entonces, lo tiraban con temor y hacían esto. Entonces, la cinta, la cuerda, se quedaba ahí, venía por la axila y a la hora de abrir el paracaídas se rompían el bíceps. Entonces, el tratamiento en ese tiempo era solamente conservador y había el signo de Popeye, pero funcionalmente era lo que quería reportarles. Le agradecemos al doctor Fernández Caicho. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Doctor Abdalá Caiz, por favor. Sí, buenas noches. Existe una máxima que dice que no hay nada que empeore más tus resultados que largos seguimientos, ¿no? Ajá. Entonces, en la artroscopía de hombro hay tantos adelantos y tantos avances que tú piensas, oye, ¿será que lo que yo venía haciendo estaba bien? Y cosas que eran antes sencillas, como hacer una tenotomía de la porción larga del bíceps, después apareció la tenodesis dinámica de Castaña, entonces ya no cortabas la porción larga del bíceps, sino que la fijabas al manguito rotador y era fácil porque solamente necesitabas suturas, no necesitabas ningún implante. Después fijarla en la corredera bicipital lo podías hacer también con anclas, escarificabas un poco, fijabas y bueno, tú decías, mis pacientes van bien. Pero a medida que vienen los avances, o sea, uno se pone más temeroso, porque ya no es con un tornillo de biotenodesis porque puedes fracturar la cortical, ya no es supra, sino porque el tendón puede estar dañado en toda la corredera, ahora es infra. Entonces yo pienso que lo importante acá y que lo que debemos llevarnos a casa es hacer el diagnóstico preoperatorio para no improvisar en el acto quirúrgico. Y en ese sentido, o sea, yo quisiera que los que más experiencia tengan acá nos digan qué factores toman en cuenta, si es la resonancia, si es el eco, si es el examen intraoperatorio, para decir, bueno, a este paciente yo voy a ir con tal plan, porque si estás en el acto quirúrgico y decides hacerle una tenotomía subpectoral por las indicaciones, o sea, tienes que ir preparado con eso, tienes que ir preparado con el tornillo o con el botón o lo que vayas a hacer. Entonces, y lo digo porque me asombró gratamente usted cuando dijo en estos días, yo tengo un paciente que le voy a hacer un subpectoral y porque tal o cual. Entonces, sí quisiera que nos aclararan, por favor, los que pudiesen, qué factores toman en cuenta para decir, le voy a hacer una tenotomía, le voy a hacer una tenodesis, se la voy a hacer se la voy a hacer supra, se la voy a hacer con un ancla, se la voy a hacer con un botón o se la voy a hacer con un tornillo de tenodesis, porque una vez que estamos en quirófano y no tenemos todo, allí es donde se presenta el problema. Gracias. Gracias, Abdalá.
El doctor Sosa está por ahí cerca, por favor. ¿Cuáles son tus criterios para hacer tu planificación quirúrgica? Mi criterio, en realidad, como decía, de todas maneras, el examen físico y la anamnesis es importante. Eso por un lado. A veces los exámenes auxiliares no me ayudan mucho, es cierto, o sea, en la ecografía sale que hay un tendón inflamado, pero cuando es crónico tampoco se ve tan inflamado. Y la resonancia puede mostrar que está luxado o no, o subluxado, pero no mucho más. Entonces ahí sí, si tiene una lesión de manguito, por ejemplo, asociada, que es lo común en los pacientes que tenemos, entonces la verdad que nosotros ya entramos preparados como a evaluar si es que eso se va a cortar y se va a unir a la sutura del manguito o no. Ahora, ¿cómo decidimos si es que vale la pena cortarlo? En realidad los tendones que tienen mucho dolor, o sea, mucha clínica dolorosa, y uno los prueba que no están tan flexibles, que están duros, la verdad que conviene cortarlos. Los cortamos y se corren y se va a la corredera. Y lo que a mí me parece que ocurre es que una vez aliviada la tensión, esa sinovitis que podía haber en el tendón y también en la escotadura se va a ir aliviando. No es que va a permanecer igual, porque ya el factor importante de la tensión que ha generado todos esos cambios, uno lo está quitando. Entonces, claro, que no es inmediato, pero conforme se vaya recuperando, yo creo que va a pasar eso. La opinión del doctor Moses. ¿Cuáles son tus criterios para ir a tu plan quirúrgico? Justamente con respecto a la planificación es muy importante. Me ocurrió una paciente que ya tenía casi como 6 meses en rehabilitación y no mejoraba con respecto a su patología del hombro. Resonancia solamente decía tendinosis, tal vez pequeña lesión SLAP tipo 2 decían. Entré para ver si había por ejemplo una lesión oculta del manguito rotador. Pero cuando entramos no había nada. Pero para esta paciente me preparé, leí todo ese asunto, que no hay consenso cuál es más, cuál es menos y todo. Cuando entré a la articulación me encontré manguito innemde. La lesión del SLAP parecía, pero el tendón en sí estaba ya deflecado. Entonces, bueno, he entrado para un manguito, no he entrado con mucha cosa, ¿qué le hago? Paciente tenía 58 años, mujer, delgada, no era atleta, no era nada. Digo, bueno, tenotomía, entonces, tenotomía. O sea, tomando esos criterios de esas guías. ¿Haces ecografía? ¿Te gusta, no? Ya, cuando es si sospecho en esta cosa de patología del tendón largo del bíceps, sí, pido la ecografía. Eso sí no sé, la dinámica no. La ventaja de la ecografía sobre la resonancia tal vez está en que lo podemos hacer en movimiento y podemos ver cómo el tendón va recorriendo en la corredera, pero ahí estamos sujetos a la interpretación del ecografista y tiene que ser alguien de músculo esquelético, ¿no? Que menos mal en el hospital sí tenemos uno bueno. El doctor César Paucar, por favor, rapidito. Bueno, ya con los años uno va viendo de que no todo es manguito, tenemos que ir viendo un poquito más, ¿no? Porque hay pacientes que, bueno, viene el paciente de frente, a veces uno ve, a veces ni las imágenes, ni examina y ve el informe, ya lo programa. Entonces es algo que deberíamos ser más cuidadosos, primero en el examen, y sospechar, no solamente con las pruebas lesión del manguito, sino también del bíceps, porque es cuando tenemos el problema, es justamente porque hay algo que le sigue doliendo. Y cuando somos acuciosos es que vemos de que pues, posiblemente tiene una lesión. Entonces, y no solamente eso, sino aprender a ver las resonancias en base a esa sospecha, porque ocurre que el especialista o vio una imagen que es sospechosa. Entonces es importante ya ir con una sospecha, ¿ve? Y entonces si nosotros vemos, por ejemplo, los pacientes que le he hecho tendinosis subpectoral han sido pacientes que han tenido luxado el bíceps, definitivamente, y crónicamente, ¿ve? Entonces ya es un tendón que está ya sufriendo tiempo, ¿no? Incluso engrosado, entonces no me da chance de hacer más arriba, tengo que hacerlo abajo, ¿ve? Porque ya habíamos comentado que cuando uno deja un tendón inflamado también es doloroso.
¿ve? Entonces, esos detalles es importante. Y cuando hagamos una tenodesis arriba proximal, pues seamos cuidadosos en que la corredera tiene que estar bien quemadita, por lo menos, para que no tenga terminaciones y la sinovial limpia. Ok, muchas gracias. Creo que concluyendo entonces, antes el doctor Lizárraga, concluyendo sobre el tema del tendón largo del bíceps, creo que es muy importante lo que recalcó el doctor Paucar al final. El examen clínico es fundamental. No estemos operando a través de resultados de imágenes. Aprendamos a leer nuestras propias imágenes y hacer una unidad con el examen clínico, que es fundamental. Sobre lo que dijo el doctor Abdalá, sobre qué implantes, qué insumos, porque de repente estamos en sala, oye, y no tengo con qué solucionar este problema. Pienso que en la única situación en la cual nos entraríamos en conflicto es si tenemos efectivamente una patología en la corredera y tenemos necesidad de hacer una tenodesis subpectoral y no la pensamos. Ahí sí no lo vamos a poder solucionar, a no ser que nos aventuremos a ponerle un tornillo y de repente fracturemos el húmero. En cambio, cuando los hallazgos, vamos a un mango rotador y nos encontramos un tendón del bíceps patológico intraarticular, seguramente que nuestra decisión, si no vamos a hacer tenotomía, hagamos una tenodesis suprapectoral con la misma ancla de repente que utilizamos del mango y lo solucionamos en ese momento, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Acá está el doctor Lizárraga. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la entrega de los certificados. Primero al doctor César Paucar. Adelante, doctor. Un aplauso para el doctor. El doctor Macedo. Gracias. Muy bien. El doctor Max Moses. El doctor Oscar Sosa. Bueno, y le entrega al doctor Macedo por su excelente moderación. Muchas gracias, Javier. Estoy mintiendo, ¿no? No, no voy a decir. Muy bien, muchas gracias. Unos 10 minutos vamos a hablar un poco sobre el tema de columna. Doctor Castillo, creo que quería dirigir unas palabras un ratito. 5 minutos, por favor, adelante. ¿Ah? Dígame, doctor.